Soy Osvaldo Macedo Souza, historiador de arte especializado en humor gráfico. Y en nombre del Congreso Internacional Figuraciones Interartes, organizado por la Universidad Clásica de Lisboa, tengo el placer de entrevistar a Pepe Pelayo, humorista literario, escénico, gráfico y audiovisual, y también estudioso de la teoría y la aplicación del humor. ¿Cómo estás, Pepe? Un gusto de saludarte. Bueno, feliz y agradecido por la invitación a participar que me hizo la organización del Congreso, ¿no? Y feliz y agradecido que seas tú mi entrevistador, una persona que admiro, respeto y aprecio tanto. Bueno, debo decir que el objetivo principal de esta entrevista es conocer tu método Gracias por leer, para motivar a leer y a través del humor. Porque es lógico que la primera pregunta sea, ¿es importante leer? Bueno, mira, no hay posibilidades de saber sin saber leer, ¿no? Hay gobiernos, entidades y personas que se lanzan a combatir el analfabetismo, ¿no? Sin entender que la ausencia del hábito lector es otro enemigo tan peligroso como ese del analfabetismo. Cada niño que no aprende a disfrutar con la lectura, tarde o temprano se acercará al analfabetismo funcional. Leer te hace comprender mejor el mundo, desarrolla más la imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario y ya sabes que uno piensa con palabras, ¿no? Así que desarrolla también el pensamiento, porque mientras más palabras conoces, más y mejor pensarás, ¿no es cierto? Y muchos beneficios más produce el hábito lector que ahora en este espacio no da tiempo, pero es bastante. Yo creo que la lectura hace individuos más fuertes, más capaces de enfrentarse al mundo, más felices y más libres también. Pero, ¿por qué el humor? El humor nos permite desacralizar todo lo que se necesite, bajar del pedestal, ¿no? Desdramatizar la experiencia, defendernos de la mala autoridad, vencer los miedos, darnos fortaleza a ver las incapacidades de todos y reírnos de nosotros mismos. El humor es una forma de enfrentarse al mundo con un distanciamiento ingenioso, pero también con un estado de ánimo positivo. Y es especial para afrontar y soportar situaciones adversas, ¿no? Además del placer que provoca utilizar el humor, es imprescindible para trabajar el lenguaje en los niños. Usar el humor es saber mirar algo desde dos o más puntos de vista, ¿no? Nos ayuda a ser crítico, lúcido, sin dejar de estar alegre. Desarrollar el sentido del humor en los niños, me refiero, es desarrollarles la creatividad, la inteligencia, la sensibilidad, el sentido crítico, el sentido común. Es hacerlos crecer espiritualmente, es hacerlos mejores y asegurándonos que lo hagan en un medio alegre, sano, festivo, atractivo, placentero. El sentido del humor, como el sentido estético e incluso el sentido común, se educa a través de juegos de palabras, de adivinanza, de disparates, de canciones, onomatopeyas, utilizando la fantasía y manejando siempre el lenguaje. Muy importante. En clase, el desarrollar un sano sentido del humor, para mí, tendría que ser más importante incluso que la casi totalidad de los objetivos pedagógicos normales que se usan actualmente. La génesis de tu trabajo en el campo del humor fue el de la interpretación, ya que fue a través del grupo La Seña del Humor que acabaste, sin querer, profesionalizarte en esta área del humorismo. Es decir, ante todo fuiste cómico y al mismo tiempo escritor de comedias, ya que fuiste también quien escribió una parte de tus textos y de tus compañeros. Tu escuela literaria fue, por tanto, la escritura de guiones, al mismo tiempo que dedicaste a estudiar las teorías del humor y después te dedicaste a la literatura, especialmente para los niños, y con esa interpretación especial de la pedagogía, y que la pedagogía debía ser más cómplice del humorismo como unión de facto de ligación con la importancia de las ideas. ¿Cómo el humor puede atraer a los niños que no leen? Bueno, como bien dices, mi escuela
escuela, mi motor y mi base para dedicarme al humor fue mi grupo de humor escénico, La Seña del Humor, allá en Cuba. En ese trabajo teatral nos dimos cuenta que en nuestro público abundaban los niños. Iban familias completas al teatro. Y es que utilizábamos un humor blanco, lúdico, aunque también hacíamos sátira, por supuesto, y hacíamos un humor que hacía pensar, pero todos estaban ahí porque habían diferentes lecturas, diferentes grados de lectura, y así satisfacíamos a todos los públicos, los niños entre ellos. Después nos trajo Televisión Nacional de Chile para escribir los últimos 60 capítulos del programa Ping Pong, un programa infantil de la televisión, porque tenía la intención de darle que le diéramos más humor al programa. Y de la televisión yo salté a publicar libros para niños, ¿no? Y en las visitas a escuelas a promover mis libros comencé a conocer el mundo escolar, la mentalidad de los niños, qué tipo de humor iba para cada edad. Y empecé a interesarme en la pedagogía y en cómo podía yo aportar, ¿no?, desde el humor. Así que tuve que estudiar la pedagogía y llegué a la pedagogía del humor y me di cuenta de la necesidad que había, de la cantidad de niños que odiaban leer, ¿no? Entonces yo dije, aquí hay un desafío, y el humor era la herramienta que puede enfrentarse a esta situación de conquistarlo, ¿no? Bueno, ahí me di cuenta que en la educación básica en general casi nunca se forman niños con hábitos lectores. Lamentablemente es una realidad. Y en la casa y en el barrio tenemos fuerte competencia del mundo electrónico, o bombardeos que hacen de imágenes de dudoso gusto, ¿no? O niños entregados al mal ocio, la indiferencia, incluso actividades predelictivas. Y todo eso le da mucho placer. Por eso para mí hay que hacer mucho esfuerzo para atraerlos a la lectura, pero no luchando contra esas actividades que acabo de mencionar y que les dan placer, sino compartiendo con ellas, de tú a tú, dándole placer como les dan ellas. Y después, poco a poco, ir desplazándolas, ¿no? Pero nunca obligando, presionando, censurando. No es fácil, lo sabemos, no es fácil. Resulta que un niño es un lector muy diferente al lector adulto. Un adulto muchas veces se lee obras que no le gustan, que las encuentra aburridas incluso, pero las lee. Hacen el esfuerzo y las leen. El niño no. Y lo peor, los adultos les ofrecen a los niños obras que no les gustan, que encuentran aburridas, y le frustran los deseos de leer, si es que los tuviera, ¿no? O le refuerza el rechazo a la lectura. Bueno, hay que decir que también les ofrecen buena literatura, pero a veces mal seleccionada para el nivel lector, que a veces, como vemos, es nulo. O para su edad, para la madurez mental de esa edad. Hablo de niños de 6, 7, 8 años, incluso hasta 13 o 14, que no leen, sin hábito lector ninguno, y esos son los que hay que atraer y convencerlo de que leer es trascendental en su vida. Pero ¿cómo competir ahí y salir airoso? Ofreciendo placer. Y para mí el humor es clave, ¿no? Mi experiencia y la de otros colegas así lo avalan. Mira, la literatura infantil produce placer estético, y el arte es un juego, así que produce también placer lúdico, y el humor es arte y es juego. Así que también produce, además del placer estético y el lúdico, el placer humorístico, la risa. Así que se refuerza ese placer. Estoy convencido de que en la vida, para conquistar niños no lectores, hay otras maneras, por supuesto, pero la del humor, estoy convencido que es la más efectiva, sin duda alguna. Muy bien. Entonces ahora explícanos qué es el método Gracias por Leer. Yo lo definiría como un conjunto de actividades de animación lectora a través del humor, dirigida a niños, claro, aplicadas en forma de curso o taller, como le dicen en algunos países, más la charla de capacitación para profesores, para familiares, según sea el caso, familiares siempre, ¿no? Pero puede ser profesores, puede ser activistas, si es en un barrio. ¿Por qué? Porque se necesita el apoyo de este método en las casas, en las clases, donde sea. Y termino con las actividades de medición y seguimiento. Ese sería, a grandes rasgos, el método mío de motivación a la lectura a través del humor. ¿Y cuáles son tus objetivos? Bueno, son varios objetivos. Uno, obviamente, conquistar nuevos lectores a través del humor. 2, desarrollar el sentido del humor a los niños participantes. 3, capacitar a los profesores para mejorar su calidad de vida y en aplicar la pedagogía del humor. Y por ende, a que faciliten a conciencia la motivación a la lectura a través del humor. 4, capacitar a los familiares y a los adultos involucrados en la educación de los niños para mejorar la convivencia en familia y en sensibilizarlo para que apoye también la motivación lectora de sus niños.
¿En qué consiste el tuo método? Consiste en trabajar con los alumnos de centros educacionales o niños de barrios marginales, donde sea, y desarrollar sesiones de lectura en voz alta, lectura silenciosa, comprobaciones de lectura, juegos, narraciones de cuentos, momentos de reflexión y debate sobre conceptos afines que tengan que ver con lo que estábamos trabajando. Yo siempre pongo regalos de niños, ojalá dedicados por el autor, para hacer que vean esos libros como un objeto de valor muy especial. También estimularlos a crear con ejercicios diseñados para la creación literaria o en el dibujo y hasta en las matemáticas, siempre todo relacionado con el humor, claramente. Esto se desarrollará tanto en las sesiones del curso como en la casa, con la ayuda de los familiares, ir desde los libros de chistes infantiles pasando por libros de relatos breves y chistosos hasta llegar a la literatura humorística más elaborada. También sensibilizará a los familiares de los niños con este programa. Y si se aplica esto dentro del centro educacional del niño, hay que intentar comprometer con este trabajo a los profesores y a los bibliotecarios. Se trata de involucrar en esta labor a todos los seres queridos de los niños y a todo su entorno, porque está comprobado que el humor es un elemento fundamental para mejorar las relaciones humanas, la cohesión, la convivencia familiar, los estados de ánimo, la salud psicosomática, el control de las emociones, en fin, la calidad de vida, que prepara el mejor terreno para la motivación a la lectura a través del humor, en este caso. ¿Por qué un libro de anécdotas humorísticas, de chistes y no trágicas como que le gusta a la mayoría de la gente? Mira, la mayoría de los chistes vienen de la tradición oral. O si a un autor inventa un chiste, ya de pronto pasa a la sociedad y se olvida de la autoría, se hace anónimo y ya es parte de la tradición oral. La tradición oral es la historia de un pueblo. Nosotros denominamos literatura de tradición oral a la palabra como vehículo de emociones, motivos, temas de estructura y de forma. Está en nosotros, en la familia y en la escuela, la responsabilidad de valorar y recuperar las tradiciones orales. Hay que saber escuchar, premiar con sonrisas, asociar ideas, descubrir significados ocultos, guardar y sacar palabras de los cofres secretos de las mentes infantiles. El humor que caracteriza a ese tipo de literatura, sobre todo en sus variantes más recientes, es una forma altamente eficaz de relacionarse con el lenguaje y la realidad. Hay un tipo de literatura oral que circula entre los niños sin pedirle permiso a los adultos. En sus juegos y en la relación entre ellos está. De ahí donde tenemos que trabajar en ese rescate. Esa y la creación de chistes es fundamental. Como ya dije, por el placer que les provoca. Y si a un niño le da placer el drama en forma de aventura, de terror o como sea, pues por ahí hay que seducirlo también. No es porque no desechar eso, al contrario. Pero insisto, lo más universal como forma placentera es el humor. Es mi experiencia. ¿Por qué que a los niños les atrae tanto los chistes? Porque divierten, no hay otra. Porque les causan placer. Placer es la palabra clave para mí, para motivar a leer. Para que surja lo cómico, la persona tiene que poder jugar con las cosas y disponerlas de distintas maneras. El humor, al igual que el juego, se desarrolla en la imaginación. Para que haya risa, tiene que haber un conocimiento mínimo del contexto de lo que está pasando, de las reglas de comportamiento y del lenguaje. Es posible reírse cuando algo se confunde, se trastoca, se ve desde otro punto de vista, ¿no? Y cuando los niños se ríen de un chiste, es porque están comprendiendo el mundo y lo logran porque el humor les muestra el mundo desde otro ángulo y ahí ríen. Un chiste encierra una poderosa unidad de sentido y es por eso que cuando el niño ríe con un chiste, se ríe además por el placer que le produce darse cuenta que está entendiendo, que comprende, que domina algo. ¿Cómo se aplica tu método? ¿Pueden explicar? Se divide en etapas. A grandes rasgos trataré de resumirlas, ¿no? La etapa 1 es la de capacitación y preparación. Ahí se seleccionarán los niños que van a participar. En mi experiencia, alrededor de 15, porque el ideal es que no sean pocos para poder hacer mejor las dinámicas grupales
pero que no sean mucho por la atención personalizada. Los requisitos, obviamente, que sepan leer, pero que no tengan el hábito lector. Y fundamental, que se inscriban de forma voluntaria. Los docentes y bibliotecarios, si es en un centro educacional o si son encargados sociales, si es en un barrio o donde sea, participarán en una charla para explicarles el método y sensibilizarlo, como lo he repetido varias veces. También se le impartirá otra charla a los padres y demás familiares que los niños se inscriban, porque es necesario conseguir su participación activa en las actividades de los niños, ¿no? Las que van a realizar en las casas, fuera del curso. La etapa 2, las sesiones mismas, ¿no? Se trabajará directamente con los niños en sesiones de 1 hora 30 minutos aproximadamente, que son como 2 horas académicas. El número de sesiones es 20, por la experiencia que hemos tenido, incluyendo la gala final con la entrega de diplomas y todo eso. Y se le harán mediciones antes de comenzar el curso, durante y, como veremos, al final también. Se desarrollarán lecturas en voz alta, lectura silenciosa, como dije, comprobación de lectura, juegos, se harán ilustraciones de chistes, ilustrar cuentos humorísticos. Se regalan los libros después que se haya trabajado con él en el curso, ¿no? Con todos los libros de chistes, cambiar los finales, inventar otros chistes, contar los mejores, etcétera, teatralizarlo. Después de hacer todos esos trabajos, se les regala. También habrán conversaciones distendidas sobre qué les interesa, ¿no? Por qué es importante leer, por qué es bueno reírse, la importancia del humor en la casa, en la familia, en la convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. También, como ya dije, teatralizaciones de las escenas de los libros, eso es importante. Habrá muchas tareas para la casa por los que los papás y familiares tienen que ayudar en ese montaje de esas obras. Bueno, y al final del curso se organizará un festival Risa Lectura, donde los niños mostrarán sus avances al público invitado, que ya veremos cuál sería. La etapa 3 es el cierre, son las mediciones finales y la evaluación. Y aquí comienza el seguimiento, ¿no? Por supuesto, se le dejarán por escrito y bien explicada un listado de nuevas actividades para que la persona designada a continuar ese trabajo las aplique, ya sea una profesora en la escuela o una activista vecinal, lo que sea. El seguimiento del método termina cuando se note un sustancial avance en el niño. Como cualquier método o programa, será un éxito si, aunque sea solo un niño, adquiera el hábito lector. Ya eso es un éxito. El equipo que aplique el método va a quedar en estrecho contacto con el responsable del curso, con el que impartió el curso, o cualquier duda, y se visitará ocasionalmente esas futuras sesiones de trabajo, además de mantener siempre la asesoría por teléfono, por correo electrónico, por donde sea. Caro Pepe Pelayo, muchas gracias por tus esclarecidas explicaciones desde tu maravilloso trabajo de pedagogía y de creatividad humorística. No, gracias a ti por entrevistarme, por haberme dedicado tu tiempo y esfuerzo, que yo sé que tu tiempo es bastante corto por todas tus actividades tan importantes que haces, ¿no? Gracias también a los organizadores del Congreso por invitarme a compartir mi método. Gracias por leer. Y gracias a todos los participantes del Congreso y al público en general que verá este video. Y cualquier duda o interés que necesiten sobre este método, pueden contactarme por aquí, por humosapiens.com. Muchas gracias, un abrazo, chao. Creo que todos aquí en el Congreso están esclarecidos y contentos por esta partida de tu sapiencia. Muchas gracias.